El top 7 de las peores guerras de la historia de España en suelo español. Aquí les presento mi personal top sobre las peores guerras acontecidas en suelo español de la historia y por ende, la población hispana estuvo involucrada 100% en el conflicto, sufriendo nuestros antepasados este acto tan nefasto como repetido, que es una guerra. De tal modo que no se incluyen guerras de España en el extranjero. He tenido en cuenta el número de bajas en el conflicto, la duración de los mismos y los daños morales y materiales. Sin más dilación, que comience la acción y por supuesto no duden en comentar al respecto y cuál es su opinión sobre la cuestión. En séptimo lugar tenemos la Guerra de las Comunidades de Castilla, 1520-1522. No cabe duda de que esa guerra civil acontecida en Castilla fue toda una curiosidad y motivo de exaltación por la corriente romántica del siglo XIX, como no podía ser de otro modo. Se puede interpretar como una exaltación del fuero y tradición castellana frente al foráneo emperador, más legítimo de Juana la Loca y por ende bisnieta de la todopoderosa reina Isabel de Castilla. También se le ha considerado como la primera revolución moderna de la historia frente al feudalismo o bien frente al poder regio. En todo caso, fue una guerra un tanto ilógica. Muchas ciudades castellanas como Madrid, Ávila, Toledo y Segovia fueron adalides del bando comunero, mientras que todo el sur fue más leal al bando imperial. Todo tipo de motivaciones y de sentimientos no siempre muy estudiados en profundidad confluyeron en dicho conflicto de carácter civil. Tras la cruenta batalla de Villalar en 1521, el bando comunero perdió la guerra, con numerosas bajas y siendo ejecutados los archiconocidos comuneros de las calles del barrio de Salamanca, Padilla, Juan Bravo y Maldonado. El emperador del Sacro Imperio, lejos de llevar a cabo una brutal represión sobre el bando perdedor, más bien perdonó y cohesionó dando fuelle al Imperio Español, que fue la primera potencia mundial de la época y este acontecimiento fue casi considerado como un mal sueño. En sexto lugar tenemos las guerras carlistas, 1833-1876. La génesis de dicho conflicto fue que tras la muerte de Fernando VII en 1833, habiendo abolido la ley sálica prácticamente en su lecho de muerte, la corona recayó sobre su hija Isabel, siendo la futura Isabel II, bajo la regencia de María Cristina. La cuestión es que el hermano de Fernando VII, el infante Carlos María Isidro de Borbón, agarró un berrinche de 3 pares de bemoles ante la póstuma derogación de dicha ley sálica y proclamó sus derechos dinásticos al trono, dando lugar a guerra, división, muerte y destrucción. Cualquier excusa sirve para liarse a garrotazos. Para no aburrir a la peña con estas guerras, que fueron 3, siendo la primera la más grave, abrevio diciendo que el bando carlista estuvo compuesto principalmente de vascos, navarros y catalanes, defensores de sus fueros y autonomía, así como de elementos más ultraconservadores proclives al viejo orden y al antiguo régimen. Mientras que en el bando isabelino o denominado liberal era el bando gubernamental y por tanto contaba con el apoyo del ejército español a su cargo, así como de gran parte de la nobleza, la burguesía y de los más poblados burgos. Después de numerosas batallas que menguaron levemente la población española, el bando isabelino fue ganando las batallas contra los carlistas. En quinto lugar tenemos la conquista de Hispania, 218-19 a.C. Ahora nos remontamos a tiempos precristianos para narrar el acontecimiento de la conquista de Hispania por parte del Imperio Romano. La génesis de dicha conquista se encuentra en las lejanas guerras púnicas, guerras entre romanos y cartaginenses de 218 a.C. Básicamente, estas dos potencias mediterráneas ansiaban expandirse por España, siendo los romanos vencedores de las contiendas y dando inicio a la conquista de Hispania. A grandes rasgos y como si de una fórmula matemática se tratase, los soleados pueblos mediterráneos y sureños fueron los primeros en ser conquistados, y en donde los romanos se sintieron más como un César en su casa, dando lugar a las más importantes ciudades y mayor índice de romanización: Tarraco, Hispalis, Emérita Augusta, Gades, Cartago.
mientras que cuanto más tirabas al frío norte castellano o bien hacia las galernas cántabras, más discordia hallaba el civilizado romano de pan, vino y circo, y más mala leche encontraba por parte de bárbaros vascos, astures y cántabros. Hasta demeiras galaicas conjuraban en su contra. De hecho, hasta el año 19 a.C., 200 años después, no fueron sometidos los astures y cántabros, imponiendo la Pax Romana Imperial en territorio íbero. Mención honorífica también al luso viriato y a la resistencia numantina. Como esto es una conquista y no obra de caridad, puesto que las legiones romanas no se andaban por las ramas y teniendo en cuenta la duración de la misma, el número de víctimas se tuvo que contar por millares. En cuarto lugar tenemos la Guerra de Sucesión Española, 1701-1713. La síntesis de la génesis de tan cruento conflicto y resumido a grosso modo fue el siguiente. Carlos II, el rey mongo, no tuvo descendencia y con lo cual se lió la de la Marimorena para variar. Por mí que la peña se aburría. Puesto que el último rey Habsburgo en España no procreó ni a base de hechizos, los Borbones quisieron hacer valer sus derechos dinásticos sobre el Imperio Español, debido a que Luis XIV, el rey Sol, estaba casado con la hermana mayor de Carlos II, María Teresa de Austria, y por lo tanto, y no siendo tonto, quería fusionar Imperio francés e hispano bajo un mismo sol. Por otro lado, la alarma saltó en Europa ante tal magnánima fusión y surgió el bando de los Habsburgo, siendo los hijos del emperador Leopoldo I, primos hermanos de Carlos II, candidatos al trono, erigiéndose el archiduque Carlos como final adalid de la causa. Abreviando, el gran polvorín estaba estallando. Si bien la guerra se desarrolló en suelo español, numerosas potencias europeas con sus respectivos intereses se metieron en la contienda. Bando borbónico, la poderosa Francia de Luis XIV, bando Habsburgo, el Imperio austriaco, Inglaterra y Holanda principalmente. Y para añadir más condimento a la cuestión, en España hubo gran división al respecto. Bando borbónico, Corona de Castilla. Bando Habsburgo, Corona de Aragón. La guerra finalizó tras 12 o 13 terroríficos años con todo tipo de batallas en nuestra península. Resultado, cifra desconocida de muertos que oscila entre el 500.000 y los 700.000. Entrada de los actuales Borbones como la dinastía reinante mediante Felipe de Anjou, Felipe V, nieto de Luis XIV y bisnieto de Felipe IV. Cuanto real abolengo. La victoria no fue total para los Borbones en todo caso, ya que no se fusionó el imperio español con el francés y por medio del Tratado de Utrecht, 1713, que puso fin al conflicto, Inglaterra se quedó con Gibraltar. Y bien que no la han soltado desde entonces los condenados. En tercer lugar tenemos la Guerra de la Independencia, 1808-1814. Supongo que esta guerra es francamente conocida debido al gran predicamento que tiene por las calles y plazas de Madrid y por las numerosas conmemoraciones al respecto en muchas ciudades de España. Aconteció hace 200 y pico años. También es motivo de histórico odio hacia nuestro vecino del norte. El motivo de la guerra fue que la incauta e ingenua España, no gobernada por gente muy válida y fuerte, firmó un tratado con el poderoso caudillo europeo del momento, el de Fontainebleau, por el que se permitía entrar a las tropas francesas en España con el fin de invadir Portugal, aliado de la archienemiga Gran Bretaña. La lealtad no tuvo que ser un gran valor en esa gran armée, ya que decidieron aprovechar la entrada en suelo hispánico para invadirla y poner al frente de su gobierno a José de Bonaparte, Pepe Botella, hermano del caudillo corso. Así sin más. El pueblo español, enfurecido y colérico ante tamaña traición y puesto que somos más de jamón con aceite que de croissant con mantequilla, se lió la de San Quintín. Cabe decir que la imbatible infantería francesa sufrió su primera derrota en la historia en Bailén, resurgiendo el pundonor español de sus cenizas. La guerra se tornó total, fusilamientos, represalias, escaramuzas, asedios, saqueos. El daño al patrimonio histórico español por parte de las ilustradas hordas fue prácticamente incalculable. Al final y con la ayuda de las tropas del general Wellington, personaje con el que tampoco me casaría, conseguimos expulsar al enemigo. A su vez, el megalómano sueño de Napoleón de la gran Europa francesa se fue diluyendo progresivamente. El reguero de muertos se cuenta por millares, tanto de españoles como de tropas francesas, en concreto entre 500.000 de españoles y 400.000 franceses aproximadamente,
Y yo me pregunto, ¿qué sentido tuvo todo esto? En segundo lugar tenemos la Guerra Civil Española, 1936-1939. Supongo que muchos esperaban esta guerra en primer lugar. Sin lugar a duda, es la guerra más comentada y conocida, cuyas historias y memorias llegan hasta nuestros días. A fin de cuentas, aconteció hace menos de un siglo. Lo peor de esta guerra fue que se trató de una guerra civil con todas las letras. La división en la sociedad española no pudo ser mayor. Incluso muchas veces miembros de una misma familia podían pertenecer a bandos enfrentados. No voy a narrar el devenir de esta guerra, sino que me voy a centrar en sus causas y consecuencias. En mi opinión, las principales causas fueron las siguientes: los movimientos totalitarios de la época y sus ideologías. Estamos en 1939 y en la URSS gobernaba el soviético Stalin y en la Alemania el nacionalsocialista Hitler, aparte de la fascista Italia de Mussolini. Estas ideologías podían considerarse como una moda del momento, en donde muchos incautos se adentraban y se empapaban de sus ideas. La desigualdad social española y la ausencia de una fuerte clase media, lo que produjo que la miseria urbana y rural fuese el mejor caldo de cultivo posible para que penetrasen las ideas revolucionarias. El gran predicamento del anarquismo en las clases desfavorecidas, una ideología esencialmente terrorista contra el sistema. Y por último, la ausencia de un fuerte orden en el gobierno del Frente Popular, en donde se produjeron asaltos indiscriminados a conventos e iglesias, fruto de un anticlericalismo revolucionario y desmanes y represalias sin control, dando lugar a la guerra. Las consecuencias de estos 3 infernales años de conflicto fueron de 500.000 de muertos, 300.000 exiliados, destrucción económica y material de las zonas de conflicto y la división en la sociedad española, que incluso puede llegar a darse en nuestros días. En todo caso, si bien todo hecho histórico debe estudiarse y analizarse, también debe servir para aprender de nuestros errores del pasado, siempre dentro de un contexto y unas circunstancias concretas. En primer lugar tenemos a la Reconquista, 711-1492. Pues ello posiblemente sea la guerra más larga de la historia, ocupando 800 años en total. También puede decirse que el invasor musulmán ocupó prácticamente toda la península en sus inicios, y a lo largo de los siglos la contienda consistió en ir ganando terreno de norte a sur, y eso durante 800 años. Evidentemente, debido a que aconteció durante la Edad Media, se desconoce el número exacto de víctimas y muchos detalles de la misma, pero tuvo que ser como una pesadilla constante, y la incertidumbre del día a día tuvo que ser horrible. La guerra comenzó con la invasión de las hordas bereberes de Tarik en 711, que se adentraron en España hasta Toledo, venciendo al visigodo rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. Por la parte cristiana, la reconquista comenzó en Covadonga por parte de Don Pelayo, venciendo a los musulmanes. El devenir del resto de la guerra fue una constante de guerras entre dos civilizaciones enfrentadas, y los cristianos fueron ganando terreno y venciendo batallas que les hicieron recuperar su tierra. Barcelona, 801, Toledo, 1085, Valencia, 1238, Córdoba, 1236, Sevilla, 1248 y Granada, 1492. El punto de inflexión del comienzo del declive desde la ocupación musulmana fue su derrota en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, donde las bajas musulmanas fueron de 100.000 hombres. También cabe destacar que fueron muchas las dinastías y corrientes islámicas que ocuparon la península. Unas eran más civilizadas y pacíficas, como los califatos, mientras que otras eran más integristas y fanáticas, como almorávides y almohades. Aparte de que muchas veces los propios musulmanes combatían entre sí. Unas veces podían convivir cristianos y musulmanes en paz entre sí, mientras que a la vuelta de la esquina se podía fraguar una total masacre. La ocupación musulmana finalizó definitivamente en 1492, tras la caída del reino nazarí de Granada y el profundo lloro de Boabdil, haber perdido una de las obras cumbre de la arquitectura árabe. Por extensión, y al tratarse de una guerra, el número de víctimas tuvo que ser una constante hasta el final del conflicto. 800 años de muertes en guerras, casi nada, ya debía ser como el día a día. Nos podemos quedar con las esplendorosas obras arquitectónicas que nos dejaron y cuantiosos beneficios turísticos que producen, avances urbanísticos y médicos, y una clara influencia en cultura y gastronomía, principalmente en el sur de España, que es en donde más tiempo estuvieron y donde dejaron una mayor impronta.
Espero que disfrutasen del vídeo y disfruten de la paz actual, que como ven, mucho se tuvo que luchar para conseguir, aunque el demonio de la destrucción y del caos siempre está ahí, y aún presente en muchas partes del planeta.